nos visitas por primera vez, inscríbete a www.eduardoropar.com/bienvenida y vincúlate a nuestros grupos vida. Ahora nos podrás encontrar en Spotify. Búscanos como Eduardo Ropar. El equipo Conquístate llegó a YouTube con un espacio único para mujeres con temas de interés. Encuéntranos por el canal de Casa de David TV. Inauguramos las redes sociales de nuestra iglesia. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Casa de David Online y en YouTube como Casa de David TV. ¿Sabías que tenemos un espacio en la web? www.crearadio.co, una emisora donde encontrarás las últimas novedades musicales, predicaciones que renovarán tu manera de pensar y diversos programas de interés. Conéctate a Crea Radio. No olvides suscribirte a este canal y darle clic a la campana de notificaciones para que estés actualizado de todos nuestros eventos. Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropar y Casa de David, la Iglesia. Casa de David, la Iglesia, nace por la inspiración de la palabra de Dios. Después de esto, volveré y reedificaré la casa de David que está caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Hechos 15, 16, 18. En 2 décadas de ministerio, contamos con más de 12,000 horas de orientación psicoteológica a personas que han restaurado su vida, familia, ministerio y entorno. Cerca de 450 personas en diferentes partes del mundo estudiando para transformar su sociedad. Pastores, líderes de iglesias, familias, parejas y personas en general. 7,400 oyentes mensuales en la emisora Crea Radio, impactando con nuevas tecnologías la forma de transmitir la palabra de Dios en los 5 continentes. 2 plataformas de streaming en vivo con transmisión 24 horas y un campus educativo interactivo. En Casa de David, la Iglesia, puedes aprender a creer y a pensar lo que has creído, con una visión cristiana y una misión humana para restaurar personas, parejas, familia y sociedad, con un estilo de vida dirigido por Dios para la gloria y honra de su nombre. Bienvenidos siempre a Casa de David, porque tú eres la Iglesia. Buenos días, muchas gracias a todas las personas que en este momento están entrando a la transmisión. Dispóngase ahí en su espacio de adoración, en su espacio de alabanza. Busque la Biblia en este momento, Isaías 41:10. Dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. En este momento cierre sus ojos ahí, levante sus manos. Gracias Dios, porque a pesar de que
tenemos temor, tú estás con nosotros. A pesar de que tenemos angustia, tú estás con nosotros. Gracias, Dios, porque tú estás siempre sosteniéndonos bajo tu diestra victoriosa. Y eso es lo que te vamos a declarar en este momento. Vamos a decirte que a pesar de que tengamos problemas y dificultades, tú estás conmigo. A pesar de que el miedo y la oscuridad vengan a mi vida, tú estás con nosotros, y en ti hay esperanza, en ti hay fe, y mis fuerzas serán tus fuerzas, Dios. Gracias, Dios, porque tú nos das valor para enfrentar cualquier problema. Cierra ahí sus ojos, levante sus manos y dígale: cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mis fuerzas tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. Dígale ahí: no me rendiré, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Acompáñanos con las palmas. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando, resonando. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Gracias, Dios, porque tú nos das fuerza siempre. Gracias, mi Jesús, porque te queremos ver en este momento. Quiero verte cuando esté rugiendo el mar. Yo me enfoco. Yo me enfoco en la paz que tú me das, en mi llanto.
Solamente te queremos ver, Jesús. Quiero verte cuando todo vaya bien, que te busque y me humille en oración, en cada paso que yo dé, enséñame a confiar en ti. Tómame, inunda mis ojos con majestad, Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú. Paso a paso, Cristo te sigo, te adoraré, en cada respiro arde en mí, hasta solo verte a ti. Decláralo, tómame, tómame, inunda mis ojos con majestad, Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú. Paso a paso, paso a paso, Cristo te sigo, te adoraré, en cada respiro arde en mí, hasta solo verte a ti. Únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, Jesús. Únicamente a ti, únicamente a ti. Solo te queremos ver a ti. Puedo verte hoy, puedo verte hoy, Dios, tú conmigo estás, presente en todo estás.
Gracias Dios. Levanta tus manos ahí y dile: tómame, inunda mis ojos con majestad. Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú. Tómame, dile a Él, y tómame, inunda mis ojos con majestad. Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú. Solamente te queremos ver, Jesús, en cada problema que tengamos, en cada dificultad que tengamos, Dios. Queremos que tú sobreabundes en nosotros. Solamente te queremos ver a ti, Jesús. Nuevamente dile: tómame. Tómame, inunda mis ojos con majestad. Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú. Paso a paso, paso a paso, Cristo te sigo, te adoraré. En cada respiro arde en mí, hasta solo verte a ti. Arde en mí, arde en mí, hasta solo verte a ti. Llámalo, dile: arde en mí, arde en mí, hasta solo verte a ti. Únicamente, únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, Jesús. Únicamente, únicamente a ti. Dile ahí suave: únicamente, únicamente a ti, únicamente, únicamente a ti, Jesús. Únicamente a ti. Disfruta su adoración. Únicamente a ti, únicamente a ti, Decimos el nombre de nuestro Señor Última vez. Jesucristo, alabándolo, exaltando siempre su poderosa presencia en nuestras vidas. La alabanza nos permite esto. La alabanza y la oración son la comunicación más perfecta que el Señor estableció entre el cielo y la tierra a través de Cristo Jesús. Siempre alabamos su nombre, declaramos su presencia en nuestras vidas y oramos en este momento porque cada vida, en donde quiera que se encuentre y en la circunstancia por la cual pueda estar atravesando, la bendición de Dios le acompañe, toda la provisión de Dios generosa y abundante, como lo promete su palabra, esté establecida para este momento en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque a través de este momento podemos colocar la vida y la familia de cada persona que nos está recibiendo la transmisión, donde quiera que se encuentre. Tu bendición, tu provisión, tu protección está con nosotros, Señor. Alista nuestra memoria, alista nuestra mente, alista nuestro entendimiento y también nuestra actitud para poder actuar de la manera perfecta, para que se alinee completamente con tu palabra y a través del poder de tu Espíritu, Señor, pueda llegar a cada uno de nosotros y hacer la obra que tú has planeado desde antes de que nosotros existiéramos. Bendice, Señor, este tiempo también, quienes van a tomar su diezmo, su ofrenda, como parte de nuestra adoración a tu nombre, Señor, a la obra que tú has colocado en nuestras manos, a la tarea que nos has dado para llevar la palabra de Dios, el Evangelio, a toda criatura en este planeta. Se hace por medio de los recursos y tú los estás estableciendo cada día a través del diezmo y de la ofrenda. Señor, gracias te doy porque cada persona que hace su diezmo, su ofrenda en este momento, que llegue al alfolí, al actuar de esa manera, Señor, tú dices en tu palabra que bendices abundantemente
y generosamente en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias porque tu palabra, Señor, se cumple y todas las cosas que se han necesitado, tú las suples de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos permites también llevar tu palabra a través también de los recursos que cada persona realiza en este momento. Tú lo prosperas y le bendices en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, porque dinero no lo da cualquier fuente, pero bendición a nuestro dinero solamente proviene de la fuente poderosa que es tuya. En Cristo Jesús, amén. Esté muy atento, comparte el link. Vamos a llevar la palabra, una palabra de transformación. La palabra de transformación, aquí a través de este canal, usted lo puede compartir. Comparta allí el link. A través de este espacio puede llegarle a muchas personas un mensaje que recuperará una manera clara de pensar, de sentir y de actuar. Comprenderá muchas cosas que han pasado en la vida y por sobre todo esto, Dios actuará con poder y autoridad en cada uno de nosotros. Podemos tomar en este momento el link y compartirlo. Suscríbase e inscríbase también para que haga parte de este canal y de cada uno de los mensajes que transmitimos. En instantes vamos a trabajar con la carta de los Romanos en el capítulo 12 y en instantes también estaremos con todos compartiendo la palabra del Señor. Ahora tenemos un portal seguro donde puedes realizar tus donaciones. Ingresa a www.eduardoropart.com. Link donaciones. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Transformaciones. A través de este mensaje, usted puede tomar la palabra de Dios, comprobar su veracidad para que pueda recibir con claridad en su pensamiento y precisión en cada una de sus acciones. Libro de Romanos capítulo 12 y vamos a leer los siguientes versículos desde el 1 hasta el versículo 2. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Señor, esto es lo que queremos, conocer tu voluntad. Y tu palabra dice que esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Permite, Señor, que a través del poder del Espíritu Santo, el cual lleva la palabra a cada corazón, a cada alma, a cada mente, a cada espíritu y a cada cuerpo, sea eso, transformada la manera de pensar para poder comprobar tu voluntad. Te pido, Dios, que quien esté conectado en cualquier momento en este mensaje, esté, Señor, primero conectado contigo. Usa, Señor, al predicador para poder llevar la palabra con eficacia y permite, Señor, que todos, donde quiera que estén, digan amén como señal y como confesión de aceptación en el Espíritu. Libro de Romanos capítulo 12 dice con claridad un aspecto importante y es cómo nosotros podemos transformar situaciones en nuestra vida. Los seres humanos quisiéramos cambiar las cosas, cambiar las situaciones, cambiar las personas, cambiarnos a nosotros mismos. Es importante entender que los cambios los producen las crisis. De inmediato, hay personas que hacen cambios
cuando hay crisis. Si usted recibe un peso de sueldo y ahora ya no va a recibir un peso sino 50 centavos de ese peso, entonces inmediatamente hace cambios. Porque la crisis lo lleva a hacer cambios. Las personas que entran en una crisis de salud hacen cambios. No se preparan para ellos, pero necesariamente tienen que cambiar. Otras personas entran en crisis de órdenes sentimentales y hacen cambios en sus rutinas. Hay personas que entran en crisis sociales y obviamente tienen que hacer cambios en sus actitudes y en sus habilidades relacionales. Todas las personas que hacemos cambios generalmente han sido provocados por una crisis. Quizás otros pueden hacer cambios a través de ciertas mejorías, pero eso también puede llevar a que si la situación vuelve a estar en el mismo punto de antes, el que ganaba un peso y pasó a 50 centavos, va a pasar ahora a ganar de nuevo un peso y lo que había cambiado vuelve y cambia. Las crisis traen cambios, pero los procesos hacen transformaciones. De esto vamos a hablar. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios hace en la vida de las personas que se representen en imágenes producto de acciones que nos llevan a cumplir con lo que Dios ha dicho. Toda la palabra de Dios construye en la mente humana una imagen que antes de ser actuada puede estar representada con sus emociones, con sus concepciones o con una información previa. Por eso, cuando muchas personas leen la palabra de Dios, no logran tener la imagen correcta de lo que Dios les está diciendo, porque tienen una cantidad de informaciones previas que pueden provocar obstrucción en lo que Dios dice. Aún así, la palabra de Dios dice la misma palabra que no vuelve vacía y que penetra y que hace que nosotros podamos no ser las mismas personas después de haber escuchado la palabra de Dios. Cuando una verdad es presentada a la vida de las personas pueden rechazarla, pueden ocasionarle crisis, pero la idea no es provocar esto. El objetivo de Dios es crear transformaciones en la vida de las personas. Siempre le digo a la gente que tiene una dificultad, ¿en qué vas a transformar esa dificultad? ¿En un drama de tu vida? ¿En una acción para mejorar tu ser? ¿O realmente vas a utilizarla o vas a transformarla en cosas demasiado generosas y positivas para muchos otros? Todos tenemos en nuestras manos la manera de poder transformar lo que nos viene. Por eso, la Biblia, cuando la expone nuestro Señor Jesucristo, la expone con autoridad para que pueda entrar a la mente. Cuando el apóstol Pablo relata lo que Jesús enseñó, lo hace con la autoridad de Cristo y también con la precisión que tiene que ser para que el Espíritu Santo actúe de manera poderosa en una actitud voluntaria de la mente humana y que produzca un resultado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se producen todos estos temas y todos estos conceptos que hemos mencionado? Romanos 12 dice, por lo tanto, hermanos, le está hablando a los romanos convertidos. Y dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es un acto que nosotros en ese momento recibimos sin haber hecho absolutamente nada. La misericordia de Dios es recibir algo de Dios sin que nosotros hayamos hecho nada. No hicimos nada y sin embargo tenemos algo de Dios. Ahora, cuando tú haces algo para recibir algo de Dios, se llama bendición de Dios, porque hiciste algo que produjo la acción a través de un concepto y un precepto de Dios sobre la vida de la persona que lo hace, que lo obedece. La misericordia no es un acto obediente del hombre, sino es un acto bondadoso de Dios. Por eso dice, por la misericordia, o teniendo en cuenta la misericordia de Dios,
Es decir, nosotros no hemos hecho nada para esto. Le ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, y pide una acción, en adoración espiritual, el apóstol Pablo les dice, mire, ustedes ya de entrada tienen algo importante, y es que ustedes pueden actuar voluntariamente sin que sea su voluntad. ¿Cómo es esto, pastor? Sí, la mayoría de las personas no tiene una actitud espiritual, porque no estamos enseñados, no estamos educados, no estamos entrenados para ser espirituales. Es más fácil ser religioso, vincularse con una creencia, con una filosofía, con unos rituales, con unas creencias. Eso es mucho más fácil, es parte de las culturas. Pero crear una actitud espiritual no es propia de los seres humanos. Por lo tanto, antes de cualquier situación hay un acto misericordioso de Dios hacia los seres humanos, y es colocar una actitud, sin que sea la actitud del hombre, sino la actitud de Dios en nosotros, para provocar una adoración espiritual. Recuerdo la primera vez que pude cantar una alabanza, o por lo menos no cantarla porque no me la sabía, pero sí repetirla a quien estaba cantando, y produjo dentro de mí un llanto que no era de tristeza, sino era de una alegría, de algo especial. Yo no tenía la actitud. Cuando entré por primera vez a esa congregación, no tenía la actitud de adorar, de hecho no sabía ni qué era adorar. Entré y miraba a la gente que cantaba, y sin embargo la misericordia de Dios produjo en mí una actitud que obviamente no era mía, y generó una adoración espiritual. Por eso es tan importante que usted llene los sitios de alabanza y de adoración, porque eso, por la misericordia de Dios, provoca en los demás una actitud espiritual. No en todos, pero Dios tiene misericordia de quienes en ese momento se encontraban, como lo dice el apóstol Pablo, y actúan de manera espiritual. Dice aquí, obviamente, punto o acto seguido, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces nos dice que debemos tener una actitud, primero, que no es nuestra, sino viene de Dios, pero que ahora sí hagamos algo nosotros. Dice, una vez se produzca la actitud, hay que hacer algo importante para que empiece una transformación. Entonces una transformación inicia con algo importante, y es la misericordia de Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada para tener la misericordia de Dios, está con nosotros su misericordia. Es decir, ya está la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Crear un ámbito dentro de nosotros tan importante llamado alto al sufrimiento. Las personas con frecuencia sufrimos por muchas situaciones que suceden que no deseamos o que no se las deseamos ni a nadie, y sufrimos. Pérdidas, decepciones, frustraciones, amargura y una cantidad de situaciones que pueden nombrarse con claridad: traición, injusticia, abandono, rechazo, dolor. Heridas emocionales muy fuertes que producen sufrimientos. La angustia, la ansiedad es un sufrimiento que tenemos nosotros por un pasado que fue muy lleno de dificultades, es decir, un pasado el cual ya no confiamos, que no nos vuelva a pasar, y un futuro incierto. Entonces, entre un pasado lleno de desconfianza y un futuro incierto, lo único que nos toca hacer a nosotros es determinar muy bien qué vamos a hacer en el presente, y este es el presente. Bienvenido a este mensaje. El presente nos lleva a tener una claridad sobre lo que a nosotros nos está pasando. Pero vuelvo al versículo, dice, en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, como un sacrificio vivo. Es una ofrenda que debemos hacer después de recibir la misericordia para que se determine el inicio de la transformación en la vida de una persona. Para que las cosas se empiecen a transformar es necesario que se detenga el sufrimiento. Por lo cual nosotros debemos entender lo siguiente: el sufrimiento es innecesario, pero también es inevitable. Suceden las dos cosas. El sufrimiento no es necesario, porque ¿qué arregla el sufrimiento? Nada, pero es inevitable. Tiene esas dos características. El sufrimiento es inevitable y también es innecesario. Usted pierde el trabajo y fuera de eso sufre, es decir,
suficiente con que haya perdido el trabajo, pero está sufriendo además. Entonces el sufrimiento es innecesario, más bien empiece a buscar trabajo, pero nuestra naturaleza expresa el sufrimiento porque sentimos miedo, sentimos angustia, algo puede pasar, nos desestabilizaron financieramente. Entonces, sentimentalmente también puede pasar lo mismo. Cuando sufrimos dolores sentimentales, empezamos a sufrir y entonces empezamos a determinar, ¿este sufrimiento es necesario? Tal vez en muchos casos no es justo, pero no es necesario tampoco. Pero es inevitable porque sí lo sufrimos. Por eso, la transformación del sufrimiento empieza por el sacrificio. Cambia tu sufrimiento por un sacrificio. El cuerpo sufre, por eso el Señor dice, preséntemelo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, su sufrimiento cámbielo por un sacrificio. Porque cuando usted pone en alto su sufrimiento, empieza el sacrificio que tiene como objetivo ofrendarse usted a Dios. No le entregue su sufrimiento, entréguele un sacrificio por su sufrimiento agradable a Dios. Es decir, dígale en medio de su tribulación, Señor, yo me presento delante de ti, con alegría te entrego mi vida porque no quiero seguir sufriendo. Ese es el objetivo. Los sacrificios tienen objetivo, los sufrimientos no. Ahí es donde cambian las cosas, se transforman completamente. No sé por dónde estás pasando, por qué sufrimiento puedes estar pasando alto allí. El sufrimiento no tiene objetivo porque sufra. El sacrificio sí, porque usted se entrega en sacrificio, mire que dice, no desagradable ni sufriente, sino agradable a Dios, vivo, santo y agradable. Vivo, santo y agradable. Es decir, con toda su vitalidad, con todo lo que usted quiere apartarse santo para Dios y agradable. Entonces, preséntese como un cuerpo sacrificado y no como un cuerpo simplemente sufriente. Ahí le está diciendo el Señor, venga y transforme. Así empieza la transformación en un cambio de tu sufrimiento por un cambio a un sacrificio. Abraham sufría mucho porque Dios le hablaba y no le volvía a hablar, o él no sentía que le hablara más. Le dijo, sal de Ur de los Caldeos, de tu tierra, de tu parentela, que yo te llevaré a la tierra que te he prometido. Y él salió y no le volvió a hablar. Después de algún tiempo le volvió a hablar, pero él salía todos los días y buscaba esa voz de Dios. ¿Cuántos más con Abraham y conmigo? Buscamos la voz de Dios, pero a veces uno no la escucha. Claro, leemos la Biblia y es la palabra de Dios, pero uno quisiera que Dios le hablara a uno directamente, como lo hizo con Abraham, audiblemente. Entonces él sufría porque todos los días salía, miraba al cielo. ¿De dónde viene la voz? No venía la voz. Y la esposa, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? No, no me dijo nada. No hubo voz. Era un sufrimiento, porque él ya había tomado la decisión de aquella voz que había oído. Y cuando da el paso importante, un día dice, yo no quiero sufrir más. Y presenta sacrificio a Dios. Y presenta un sacrificio vivo, santo, apartado y agradable. Y toma lo mejor de sus animales y los ofrece al Señor. Y dice, voy a establecer un sacrificio para transformar mi sufrimiento en algo real, algo objetivo. Yo no quiero sufrir por la voz de Dios, yo quiero oír la voz de Dios, alguien más conmigo. Yo no quiero estar ansioso por lo que Dios me va a decir. Yo quiero estar expectante, con fe, con esperanza para lo que Dios me va a decir. Y eso empieza a transformar la vida. Alguien más está entendiendo esto. Y empieza a levantar el sacrificio y entiende que por medio del sacrificio Dios le habla y le dice, tu descendencia será más que la arena del mar. Cuenta las estrellas, cuéntala y tu descendencia será más numerosa que esto. Es decir, empieza Dios a responder y el objetivo de ese sacrificio a cumplirse, y es una relación con Dios. El sufrimiento debe ser transformado por un sacrificio. El sufrimiento debe ir a la presencia de Dios para ser transformado en un sacrificio y oír la voz de Dios.
Gracias, Señor, porque nos estás transformando el gran sufrimiento humano por un sacrificio divino, el cual nos presentamos para que podamos escuchar tu voz. El sacrificio cuesta. Usted está haciendo un sacrificio en este momento sentado o de pie o como esté, está haciendo un sacrificio, está sacrificando algunas cosas, algún tiempo, alguna atención en algo. ¿Por qué? Porque quiere escuchar el mensaje, porque esto quiere usted, cambiar un sufrimiento por un sacrificio, y el sacrificio presentado delante de Dios crea con Dios un objetivo, y es que Dios le pueda hablar. ¿Alguien está entendiendo? Cuando usted toma su diezmo y su ofrenda, está haciendo un sacrificio y está deteniendo un sufrimiento, porque su dinero no solamente sufre el gasto, sino ahora se transforma en un sacrificio vivo, agradable, santo, apartado para Dios. Cumple con el objetivo de ser un recurso para llevar la palabra. Cuando usted hace un sacrificio hacia su casa, a su familia, cuando toma los quehaceres del día y dice: un momento, yo voy a destinar algo para invertir en mi casa, sacrifico mis redes sociales, mis películas, mis noticieros, y me voy a trabajar a la casa, a hacer lo mejor para la casa, entonces está sacrificando, tiene un objetivo para que luego no esté sufriendo. El sufrimiento no tiene objetivo, el sacrificio sí. Por eso cuando hagamos algo, hagámoslo para Dios, porque mire lo que pasa. Ahí empieza la primera categoría de la transformación. Misericordia, una actitud que yo no tenía. Luego me lleva al cambio del sufrimiento por el sacrificio. Si hay sacrificio, mire lo que va a venir, porque es que esto no es solamente de tomar el versículo 2 de Romanos 12 y decir: claro, yo tengo que llenarme de una nueva información, pero mire qué ha pasado antes, que la misericordia de Dios cambió mi actitud, que yo cambio mi sacrificio, o mejor, mi sufrimiento por un sacrificio bueno, agradable, santo para Dios. Y ese sacrificio, es decir, yo tengo un objetivo, que relacionarme contigo. Buscando la presencia de Dios, Dios a ese sacrificio le responde como agradable. El sacrificio tiene el objetivo, el sufrimiento no. Entonces actúa y dice: no se amolden al mundo actual. Si yo no hago lo anterior, ¿sí?, no sucede esto. No se amolde al mundo actual. Bueno, muy bien. Primer punto. Arriésguese a pensar en abundancia. Ese es el primer punto, pensar abundantemente. Arriésguese a pensar abundantemente. Pero ¿esto qué tiene que ver con no se amolde al mundo actual? Es que el mundo actual no quiere que la gente piense, quiere que la gente reaccione. El pensamiento humano está escaso. No la razón humana, hay muchos razonamientos, pero producto de reacciones, de filosofías. El pensamiento humano es el primer paso de la renovación. Y para poder renovar mi vida, tengo que comenzar con una abundancia del pensamiento. Para ello es necesario no amoldarme al mundo actual. El mundo actual no enseña a pensar. La iglesia no está enseñando a pensar. La cultura no enseña a pensar, enseña a repetir. La iglesia enseña a repetir. La economía enseña a repetir. La lógica enseña a repetir. Son repeticiones. La gente quiere repetir las acciones que le gustan de otro. Pero si usted se pone a pensar, ahí marca la diferencia. La Biblia dice que para no estar en el mundo actual hay que pensar en abundancia. El pensamiento es un ejercicio vital para el ser humano, pero tenemos miedo a pensar porque sufrimos. Escuche eso. Por eso empezamos el cambio y la transformación con algo llamado cambia el sufrimiento por el sacrificio. Cuando una persona sacrifica algo importante de su vida por Dios, por el objetivo que es Dios,
Y sacrificio es disciplina, sacrificio es actitud, sacrificio es entregarle a Dios una parte de su vida. Empieza a pensar en abundancia. Y el pensamiento abundante es lo que nosotros necesitamos. Tenemos pensamientos muy pequeñitos, pensamientos estrechos, pensamientos de miseria. Los pensamientos tienen muchas dificultades. Voy a nombrar uno. Pensamiento de sí, pero no. Eso es escasez del pensamiento. Dice la Biblia que había un muchacho que estaba escuchando al apóstol Pablo y se sentó en la ventana porque él quería oír la palabra de fe. Y Pablo empezó a predicar largo, y el muchacho se durmió, escuche bien, y se cayó para atrás y del tercer piso se cayó. Y Pablo fue y en el nombre de Jesús lo resucitó. Este muchacho dice que una parte de él no quería oír el mensaje, pero una parte de él quería oírlo. Una parte de él quería morirse, quería matarse. Otra parte de él quería vivir con la palabra. ¿Por qué? Es decir, tiene uno que, ¿cómo se va a sentar en una ventana si tiene sueño? Uno dice, pero ¿cómo se siente una ventana? Siéntese en una cama, pero este hombre se sentó en una ventana. ¿Por qué? Porque el pensamiento del sí pero hace que nosotros estemos en lugares totalmente equivocados. Y eso es falta del pensamiento. ¿Por qué si usted quiere dormir se sienta en una ventana? Porque una parte de él quería oír y quería oír por la ventana. Hay una parte nuestra que sí, pero la otra que no. Es un tema del pensamiento que no es abundante. La abundancia del pensamiento define la actitud en donde usted se sienta. La actitud es importante. El problema de él no era lo que oía estaba bueno, era donde se sentaba y el sueño que le dio. Entonces la actitud de las personas es determinante. Por eso empecé diciéndole que la primaria actitud de buscar a Dios, de acercarse a Dios, Dios la da como una misericordia al ser humano, porque el ser humano por sí mismo no lo hace. Pero la segunda actitud, que es la nuestra, la que nos toca, tiene que luchar con un pensamiento de sí, pero. ¿Cuántos quisieran ser bendecidos? Sí, pero. ¿Cuántos quisieran hacer de la palabra de Dios un estilo de vida? Sí, pero. Ese pero es dónde me siento, en dónde me ubico. Y si creo demasiado, pierdo mi lugar. Y si creo demasiado, ¿qué tengo que dejar? Y ahí es donde está el sufrimiento. Por eso es importante entender la palabra de Dios con abundancia. Es importante entender la palabra de Dios con bendición. Es importante entender la palabra de Dios con pensamiento amplio. Para ello es necesario no amoldarse al mundo actual. Es decir, escuche la palabra de Dios y produzca más pensamientos de los que lo produce el mundo actual. Esa es la batalla del sí pero sí y no del sí pero no. Ese pero no es el molde actual del mundo. Ese pero a la palabra de Dios es el mundo. Porque hay gente que hoy rechaza la palabra de Dios porque el mundo actual le hace pensar escasamente frente a la palabra de Dios. No escuches predicadores, no escuches, te están lavando el cerebro. Escúchame a mí diciendo cualquier cosa, por no decir otra cosa. El mundo quiere que tú lo escuches, que no escuches la palabra de Dios. Que para escuchar la palabra de Dios le cueste a los predicadores, no los escuches. Pero la misericordia de Dios nos tiene escuchando. Alguien diga amén. ¿Y alguien está entendiendo esto? Primer pensamiento del sí, pero no. Hay que quitarlo. Sí, pero sí. Sí porque recibo la palabra de Dios y la palabra de Dios no por la cantidad que escuche, sino porque lo que escucho me da abundantes pensamientos. Y eso derrota la ansiedad, derrota la tristeza, derrota la preocupación, derrota la frustración. Alguien diga amén. Estamos haciendo una transformación del pensamiento, pero mire cómo lo está haciendo el Señor en nosotros. Dice, solo con una palabra que produzca abundante pensamiento en ti, puedes no amoldarte al mundo actual.
Cuando Jesús sanaba a las personas, generalmente las personas querían seguir escuchando a Jesús. Él les decía, no, vayan y cuenten y lleven esto y cuéntenle, porque al contar producían muchos pensamientos. Es decir, él cuidaba el milagro y lo sostenía a través de la abundancia del pensamiento, que al contar su testimonio se multiplicaba por todo lado. Las personas hoy hacen al revés. Escucho personas que me dicen, yo te escucho a ti, escucho a fulano, escucho al otro, voy acá, voy allá, y escuché aquí esto y escuché allí. Tienes abundante, ¿qué? Palabra, pero cortos pensamientos. Te ponen a pensar y no sabes. Ahora qué bueno que escuchas la palabra de aquí, de allá y comiendo maracuyá también. Todo eso es muy bueno, pero es importante que la palabra que escuches produzca más pensamientos y no más deseos de escuchar. Porque hay gente que hoy en día tiene comezón de escuchar. Entonces busca en una parte, busca en otra y se llena de ¿qué? De palabras, pero pocos pensamientos. Primera gran transformación, transforme en abundancia sus pensamientos con la palabra. Otro tipo de pensamiento, aquí en este mismo primer punto, otro tipo de pensamiento es el pensamiento limitante que Dios, yo creo, pero no entiendo. Yo creo, pero no entiendo qué es lo que pasa. Ese es otro pensamiento limitado que impide las transformaciones. Yo entiendo que Dios quiere bendecirme. Y eso lo entiendo, yo creo. Pero si no me bendice, no entiendo. ¿Alguien está entendiendo? Mira esto. ¿Por qué no me da Dios lo que yo creo que me debe dar? ¿Por qué no me entrega Dios lo que me debe entregarme? No lo entiendo si yo le creo. Lo que pasa es que fue la tentación en el huerto, el problema. Satanás, el enemigo de la humanidad en el huerto, le dijo al ser humano, Dios hizo todas las cosas. Entonces, ¿para qué se las prohíbe? Entonces, el enemigo le dijo, ¿cómo así? ¿Usted cree en Dios y entiende por qué Dios le prohíbe que coma de un fruto? Bien sabe Dios que el día que coma de ese fruto será como Dios. Y dijo, claro, ahora sí entiendo. Un pensamiento errado es querer entender a Dios desde la mente humana. Si usted cree para entender a Dios, va a tener conflictos con el diablo. Si usted cree para entender a Dios, tendrá conflictos con el enemigo, porque el enemigo tratará de hacerle entender al Dios que no es. Por eso hay tantas religiones y tantas filosofías sentadas hoy, ¿sí? Dándose los abrazos del ecumenismo y de todos creemos en cualquier cosa y somos hermanos y una cantidad de cosas que no son. Porque la gente está tratando de entender a Dios desde lo que él cree. Entonces toca aceptar a todas las creencias, es decir, a todos los dioses, y esa es la artimaña de Satanás diciéndole, pues ¿cómo usted cree en Dios y no lo entiende? Que esa fue la oferta en el huerto. ¿Cómo es posible que Dios te haya dado todo y te prohíba comer de un árbol? Bien sabe Dios que si comes del árbol, entiende a Dios, serás como Dios, conocedor del bien y del mal. Y entonces ya sabemos lo que pasó enseguida. Cuando nosotros se nos instala en la mente una palabra que no es la correcta de Dios para entender a Dios, vamos a tener conflicto con el enemigo. Es necesario que el pensamiento sea abundante de la palabra y no se quede simplemente en una creencia. Cuando Dios hace que la gente crea actitud de misericordia, inmediatamente usted tiene que tomar la palabra y multiplicar el pensamiento. Cuando Eva hizo eso, le ganó el primer round a Satanás, pero el segundo lo perdió.
porque ella pensó. Cuando Eva pudo pensar, inmediatamente sacó a Satanás. Alguien más está entendiendo por qué predicamos para quienes necesitan pensar la palabra de Dios. Porque creer todos, hasta los demonios creen, dice la Biblia. Pero pensar en lo que creen, difícilmente. Cuando Eva hizo el ejercicio, derrotó a Satanás. Y aparece Satanás y le dice, con que Dios ha dicho que de ningún árbol puedes comer, de ningún fruto del árbol puedes comer. No, de ninguno no, dice de ese. Es decir, cuando pensó en abundancia, la palabra de Dios lo derrotó. Pero viene de nuevo el enemigo y le dice, ay, bien sabe Dios. Es decir, entiende a Dios. No es pecado comprender las cosas de Dios. Lo que es pecado es tratar de entender a Dios a través de lo que yo creo. No a través de lo que Dios me dice, sino a través de lo que yo creo. Porque cuando yo hago una teología personal, el enemigo me pone su teología demoníaca. ¿Y cuál es la teología del demonio? Pues que seas como Dios. Así, tal cual como te lo escribió. Bien, ese es el primer punto. Pensamiento abundante. No se amolden al mundo actual. Dice en este segundo punto, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Segundo punto, hay que dar una batalla mental, hay que pelear por unas bendiciones. Hay que derrotar unos pensamientos que nos quitan la bendición a través de la renovación de nuestra mente, producto de una transformación de la palabra. La palabra nos transforma y renueva nuestra mente, es decir, que tengo que pelear por unas bendiciones internas en mi vida, porque si no renuevo, no transformo la palabra en mi vida. La palabra me hace renovar y transformar mi mente para que yo pueda ubicarme en la voluntad de Dios. Yo no puedo pensar con escasez y luego pedir una transformación de la mente porque no se puede. Yo tengo que tener abundantes pensamientos producto de la palabra que he oído para centrarme aquí a pelear mis bendiciones dentro de mí. Hay una derrota que debemos darle todos los días al pensamiento. Y es el pensamiento que pone el enemigo, que ponen familiares, que ponen amigos, que ponen jefes, que ponen empleados, que ponen clientes, que ponen proveedores. Bueno, en fin, todo el mundo tiene un pensamiento que quiere que nosotros lo coloquemos en nuestra repisa mental, que se abran las ventanas de la inteligencia humana y uno reciba esos pensamientos. Y lo intentan hacer. A través de ideologías, a través de costumbres, a través de insultos, a través de amor, a través de afecto, las personas viven tratando de entrar a tu mente. Y lo hacen, por supuesto. Pero el Señor dice, antes de que permitas entrar pensamientos, necesitas tener pensamientos que peleen por las bendiciones cuando vengan pensamientos intrusivos a tu mente que te quiten las bendiciones que yo te he puesto antes. Es una lucha mental. Nosotros hoy tenemos en la adolescencia y en la preadolescencia el problema más grande de la sociedad porque como niños están abandonados en sus pensamientos. Ya no es el padre ni la madre los que infunden el pensamiento para que ellos luchen y peleen con pensamientos que quieren introducirle en todas las épocas a través de la adolescencia. La adolescencia debe tener las habilidades relacionales producto de pensamientos sólidos, de pensamientos claros. Pero si el chico no tiene los pensamientos formados, cualquier pensamiento entra y lo derrota y lo coloca incluso al frente, enfrentado, opositor, negativo, desafiante ante su familia. Esto está pasando con adolescentes hasta los 40 años y algunos van hasta más. Porque realmente no transformamos nuestra manera de pensar. ¿Cómo se transforma la manera de pensar? Tomando los pensamientos, producto de la palabra de Dios,
y peleando por nuestras bendiciones. Mire, mi pensamiento debe derrotar el mío. Debe derrotar pensamientos que quieren hurtar bendiciones de mi mente. Es que estoy preocupado, pero Dios ha dicho no se preocupen, confíen. Ay, es que eso es fácil, pero usted no sabe lo que me pasa. El Señor dice que lo que le pasó ya no existe. Que ponga la mano en el arado y siga confiando en Él. Sí, pero es que yo el otro día confié y me fue más mal. Claro, porque tú confías y quieres entender a Dios. Y esa fue una oferta del enemigo. Empieza desde tu mente a pelear tus bendiciones. Es decir, ese pensamiento no lo acepto. Ese pensamiento no está dentro de mi mente. Mi mente está siendo renovada. Yo soy una persona renovada en mi mente. A mí ese pensamiento no lo voy a llevar más en mi mente. Ese pensamiento me carga. Ese pensamiento me agobia. Ese pensamiento habla mal de mí. Ese pensamiento me hace sentir cosas horribles conmigo. Ese pensamiento me hace pensar cosas diferentes a las personas que yo amo, que yo quiero. Me hace incluso rechazar a los que no quiero. Además de que no los quiero, los rechazo. Qué cosa tan terrible esta. Mis pensamientos libran una batalla. ¿Por qué? Por las bendiciones. Por las bendiciones. Cada pensamiento renovado debe tener una bendición asegurada. Con frecuencia hago esto. El exterior le envía a uno situaciones amenazantes que se convierten en miedos mentales. No estoy hablando del miedo como una reacción de protección, le estoy hablando del miedo como una creación de la mente, del temor, de la amenaza. Es financiera, es sentimental, es emocional, es de salud, es de bienestar, de cualquier área. Entonces, usted saca un papel y un lápiz y empieza a sacar esos pensamientos en formas de miedos. Tengo miedo a fracasar, tengo miedo a morirme, tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a no pagar, tengo miedo a no encontrar la tranquilidad, tengo miedo a que... Todos los miedos los tiene que plasmar en un papel. Yo lo hago así, coloco mis miedos ahí. Apenas están ahí, tomo un color rojo, si puedo, y le trazo una cruz encima. Y me pongo a mirarlo fijamente y digo, Jesucristo murió por estos miedos que yo tengo. Yo les pongo la cruz encima. Y envuelvo esa hoja hasta reducirla a lo mínimo. Y tomo una palabra, un versículo bíblico, lo anoto con mi puño y letra. Y tomo una grapadora y se grapo completamente esa hoja que estaba llena de miedos y ya están crucificados y les pongo una palabra encima. Para que de esa manera particular de ese ejercicio, mi mente pueda entender que anulé un pensamiento y renové mi mente con una palabra que ganó una bendición, por lo menos sobre esos pensamientos. Y si usted lo hace, su vida en ese momento empieza a transformar su manera de pensar. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tenemos que crecer a la estatura de la mente de Cristo. Y la mente de Cristo siempre tenía la palabra del Padre. Mi Padre, voy al Padre, oro al Padre. El Padre dice, la palabra dice, la Escritura dice, siempre tenía la palabra renovada para colocar la bendición luchando sobre la situación que venía enfrente, en contra. Eso es importante entender, la renovación de la mente. Y dice que una vez esta situación, empieza algo poderoso y es a comprobar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Empiezas tú a pensar, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Es profundizar el trato que yo tengo con Él. Escuche bien. En la mente renovada
no está el destino. En la mente renovada empieza a existir el futuro. Porque el destino lo puede construir a través de sus decisiones, de las decisiones de otros, de las circunstancias, y el mismo enemigo le puede construir un destino. Pero usted no es gente de destino, usted es gente de futuro. Señor, ¿cuándo será el fin? Del día y de la hora, nadie lo sabe. Ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. El Padre conoce el futuro. El enemigo, usted, otros o las circunstancias le pueden crear un destino, pero solo Dios conoce el futuro. Por eso alíñese en la voluntad de Dios, que es el futuro con Dios. Lo demás es el destino. Hay gente de destino, hay gente que ha creído que está muy bien en su destino porque le va bien, pero nunca conoció su futuro, que es la eternidad con Dios. El futuro no solamente hablo de la eternidad del cielo, sino también de la voluntad de Dios aquí en la tierra. El destino del hombre está dirigido por 4 voluntades. La del mismo hombre, ¿sí? Recuerde el pasaje del muchacho, fue y se sentó en la ventana, ¿sí? Se quedó dormido y se fue al piso. ¿Quién lo mandó a sentarse allá cuando tenía sueño? La voluntad de un hombre como Pablo fue y lo recogió, lo resucitó. Las circunstancias difíciles, casi muere, o mejor murió y casi se queda muerto. Y el enemigo que lo quería matar. Pero la voluntad de Dios, que conocía el futuro, hizo que el hombre que tenía una comunión profunda con Dios pudiera cambiar el destino de ese hombre muerto por el futuro de un hombre vivo. ¿Alguien está entendiendo esto? En el nombre de Jesús. Es profundo. Le predico a la gente que tiene la actitud de pensar. Le predico a la gente que quiere tener un trato profundo con Dios. La voluntad de Dios está en el trato, en donde yo quiero estar siempre, siempre, siempre conociendo, viendo, sintiendo el agrado y viendo la perfección de su voluntad. La Biblia dice que si yo tengo bendiciones porque las he ganado en batallas mentales, yo con esas bendiciones me puedo ir a profundizar con Dios. El idioma de Dios es bendición, bien decir, no es maldición. Por eso un trato profundo con Dios no es simplemente una acción física. Un trato profundo con Dios es saber el idioma de Dios. Dios te habla en el idioma de la bendición. Por eso cuando tú entras a la profundidad con Dios, empiezas a conocer su voluntad buena, agradable y perfecta. Eso se impone ¿a qué? Al mundo actual, que quiere que yo piense poco, porque al pensar poco jamás buscaré un idioma de bendición, porque al oír una gran cantidad de cosas jamás me sintonizaré con el idioma de Dios, y si no estoy sintonizado con el idioma de Dios, estoy viviendo el destino, pero jamás entenderé el futuro. El futuro me pasa por mí y ni siquiera lo veo porque no es mi idioma. Alguien viene y me habla en japonés, no le entiendo. Y a lo mejor él me está diciendo camine y lo llevo al futuro y no le entiendo, porque yo no estoy familiarizado con ese idioma. Es más, no quiero pensar en ese idioma porque mi pensamiento está lleno de lo que el mundo dice, tomando el japonés como el idioma de Dios. Pero cualquiera puede ser el idioma. Por lo tanto, el primer punto, piense abundantemente la palabra que Dios le dice, una palabra con pensamiento abundante para usted. 2, renueve su manera de pensar, pelee sus pensamientos. No los deje avanzar. Los problemas psicológicos nacen del mismo ser humano, porque deja entrar pensamientos, dudas, maltratos, ofensas. Claro, y uno se enferma. ¿Por qué se enferma? Porque eso entra y mis pensamientos se dejan derrotar por eso. Ahora no necesito un pensamiento más fuerte que el fuerte, necesito un pensamiento renovado con la palabra de Dios que saca al intruso. Y entra y se perfecciona en el idioma de Dios para poder entrar en el tercer punto, a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando usted entra en ese idioma, entra en un idioma
de conocimiento profundo. Dios, yo quiero conocer tu voluntad. Compruébala. La voluntad de Dios se comprueba con un lenguaje de futuro, no de destino. La voluntad de Dios es el lenguaje del futuro. No está en frases, está en palabras. Amar, dar, compartir, recibir, obtener, desarrollar. Son palabras que te conectan con el futuro de Dios. Simplemente dile, Señor, quiero entrar en ese idioma, bendecir. Si tú miras el Deuteronomio en el capítulo 6 y tomas esas palabras, no las frases, sino tan solo tomar las palabras que Dios le dice a Israel, el Señor uno es, ámalo, fuerza, corazón, mente. Eso es la voluntad de Dios. Mete esas palabras en la voluntad. Dile, Señor, yo llevo renovadas mis palabras a tu voluntad. Quiero comprobar mi mente en tu voluntad. Quiero comprobar mi vida en tu voluntad. Quiero comprobar mi fuerza en tu voluntad. Y empieza a ser buena. Porque cuando hay algo que es bendición, empieza a ser bueno. ¿Y dónde empieza a ser bueno? En tu mente. Y todo lo que llegue a tus manos se transforma porque hay un pensamiento bueno. Si tú le das algo a alguien que tenga un pensamiento bueno, lo más seguro es que lo convierta en algo agradable. Pero si tú le das algo a una persona que tiene un pensamiento de sí, pero, pues tú no sabes qué pueda pasar. Si es una persona que tiene un pensamiento de pero espere porque yo creo, pero yo quiero conocer. No puede ser todo para ti. El pensamiento bueno es un pensamiento renovado por la palabra, que tiene eso, una palabra, y que la desarrolla a plenitud para que sea perfecta en Dios. Cuando tenemos pensamientos buenos, producto de voluntades como la de Dios y la tuya, que se unen para que sea buena, el resultado va a ser perfecto. Porque Dios perfecciona lo que el hombre quiere colocarle a su voluntad. Porque andar en la voluntad de Dios es decirle a su mente, no quiero determinar mi vida por una cantidad de pensamientos que el mundo me hace actuar o me hace vivir. Yo quiero colocar tu palabra para que la abundancia de mis pensamientos sea producto de tu palabra. Quiero ir, Señor, a la abundancia de la palabra para poder entender que es renovando mis pensamientos, que es dando la batalla. Y quiero ir, Señor, delante de ti a comprobar mi futuro, porque tu idioma es bendecir, porque tu idioma es colocar mi vida en donde es perfecta. Y solamente puede ser perfecta en tu voluntad. Señor, gracias te doy. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque en medio de todo lo que hemos vivido, Señor, está esta palabra que viene por tu misericordia en nosotros. Porque está esta palabra que vino con misericordia en nuestra actitud. Dile, Señor, yo no tenía la actitud de buscarte. Solo tu misericordia me despertó la actitud y quiero entregarte completamente mi sacrificio para que se detenga mi sufrimiento. Y quiero entregarte mi vida, Señor, en sacrificio vivo. Quiero entregarte en adoración espiritual. Quiero apartarme y ser agradable a ti. Quiero transformar este sufrimiento en un sacrificio vivo delante de ti. Todo lo que he sufrido, Señor, lo quiero transformar a través del pensamiento. Ya no pensaré en abundancia de mi sufrimiento, sino con una palabra será abundante en esa palabra. Si tú me has dicho que crea, muchos pensamientos de fe vendrán para mí. Si tú me has dicho, ámame, muchos pensamientos de amor hacia ti pido en mi mente. Si tú me has dicho, sígueme,
Demasiados pensamientos quiero en mi mente para seguirte. Quiero abundar, quiero llenar de muchos pensamientos las palabras que tú me dices. Por eso, Señor, quiero detener la cantidad de pensamientos de sufrimiento en mí. Y quiero detenerlo con un sacrificio. Y es colocar mi mente ante ti y decirte: transfórmame. Lo necesito, Señor. Que no me obstaculice más mi vida el enemigo. Porque siempre que quiero buscarte, viene y se atraviesa y pone tropiezo, pone dificultades, pone palabras en mi mente. Quiero dar la batalla en este momento por la palabra bendición. Colocamos la batalla en nuestra mente. Renuévala, Señor, sacando pensamientos que no son tuyos, sacando pensamientos que son de personas, no de Dios. Saca de mi mente pensamientos que no quiero tener, que me han hecho daño por generaciones. Pensamientos de ruina, de pleitos, de enfermedades, de escasez, de maldición. Saca pensamientos de dolor, pensamientos de fracaso. Y empieza, Señor, a renovar completamente mi manera de pensar. Quiero palabras precisas tuyas. Quiero ir al futuro contigo. Quiero decirle al pasado inseguro que se quede atrás, que no existe. Quiero decirle al futuro incierto que ya hay una palabra cierta, que es la tuya, Señor. Porque caminaré con ella. Será agradable, Señor, caminar con ella. Y tú la harás perfecta. Oh Dios, gracias. Porque está renovando allí el corazón, la mente, el alma, el espíritu. Pero por especial, Señor, hoy renueva nuestra mente en todo su esplendor. Gracias. Gracias por la renovación de tu palabra. Gracias porque es buena, agradable y perfecta tu voluntad. Quiero profundizar mi relación contigo. Dile a Él que mi mente esté alineada con tu espíritu, para que me renueves, para que mi mente gane las batallas del pensamiento, para que mi mente se alinee a tu voluntad y para que mi mente haga sacrificios vivos y no sufrimientos eternos. En el nombre de Jesucristo, glorifícate en nosotros, Señor, en cada persona, en cada mujer, en cada hombre, en cada niño, en cada niña, en cada joven, en el que estaba enfermo, en el que estaba desalentado, en el que estaba pasando por una escasez, en el que estaba en el momento de la tranquilidad que el mundo le ofrecía. Ahora, dilo con nosotros: renuévanos, Señor, cámbianos, purifícanos, líbranos. Creemos en una mente que está bendecida por ti. Creo que tú has bendecido mi mente con esta palabra. Por eso quiero ir al trato profundo contigo, porque tú hablas el idioma de bendición. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Señor Jesucristo, yo te he fallado. Te he fallado con mi actitud, te he fallado con mi mente, te he fallado con mis pensamientos, te he fallado con mi destino, te he fallado tratando de conocer lo que yo creo a mi manera. Pero hoy te quiero decir, Señor, que no me voy a moldar más al pensamiento del mundo actual, que más bien, Señor, voy a tomar la palabra y voy a tener abundantes pensamientos.
que sea transformada mi mente, porque tú la estás renovando, y que quiero todos los días comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Gracias por tu palabra, porque hoy se ha sembrado en mi mente. He dado la buena batalla y creo, Señor, que lo que hemos pensado, producto de lo que hemos creído, será hecho conforme a tu voluntad, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Toda la alabanza, la gloria y la gloria es para ti. El honor es para ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por permitirnos enseñar la palabra, porque cada persona que la recibe es transformada en su manera de pensar. Y veremos bendiciones en nuestra vida. Gracias, Jesús. Este ministerio le invita a que usted se inscriba y se suscriba aquí, en estos espacios, en la campanita, en la caja de inscripción. Recibirá material para crecer espiritualmente, momentos de oración y vinculación a nuestros grupos de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños. Y allí, en esos grupos en donde semanalmente crecemos y nos edificamos, también está el equipo de enseñanza para construir en nuestra mente la palabra de Dios. Invita a muchos otros a compartir el link, la inscripción y la suscripción, y así iremos creciendo, no solamente a nivel individual, sino a nivel congregacional. Sus diezmos y sus ofrendas puede entregarlos a partir de este momento, quienes no lo han hecho, en los sitios seguros que aparecen en pantalla. Bendice Dios a quien toma sus recursos y hace que su fe se convierta en una acción y en una palabra de bendición y en una acción que sigue construyendo sus vidas, sus familias, su salud, su economía. Bendice generosamente, Señor, al dador alegre, porque con alegría, con generosidad, pero por sobre todo con claridad en lo que hacemos, allí es donde está tu bendición. Gracias, Señor, porque cada diezmo, cada ofrenda, cada primicia, cada pacto que hace las personas con su economía a través del alfolí de la iglesia, es prosperado, Señor, permanentemente su casa y todo lo que haga, dice tu palabra, y nos permite llevar la palabra en todo tiempo. Gracias, Señor, por este momento, y nos encontramos en el siguiente mensaje en los próximos minutos. Y este canal, usted puede sintonizarlo todos los días. Tiene una palabra diferente, una palabra de bendición, en el nombre de Jesucristo. Bendiciones y gracias por estar con nosotros. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.